Muy buenos días, amada familia Antioquía, por las misiones. Hoy vamos a compartir una vez más, o esta semana, nuestro diario de oración. Amén. Sabiendo siempre de que Dios tiene una palabra para nuestra vida. Pero antes de empezar con nuestro diario de oración, vamos a estar compartiendo una alabanza titulado Yo me rindo a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo todo a Cristo. Fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Amén y amén. Solo a Cristo nos podemos rendir. Amén. Solo a Él, solo cuando conocemos realmente la voluntad de Dios, nos podemos rendir absolutamente a lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Dentro de eso vamos a poder realmente experimentar
cada respuesta que Dios tiene para nosotros, en el momento, en el tiempo, en el horario que Él ha establecido para nosotros. Amén. Así que hoy quiero compartir nuestro diario de oración de hoy, del día de hoy. Amén. Ahora sí. Bueno, hoy estamos siempre aprendiendo la palabra de Dios. Sabemos que este año 2023 es el año de la respuesta de las 25 horas, el horario de Dios. Amén. Ese horario donde lo imposible se hace posible entrando a este horario, el cual Dios nos permite disfrutar. Entonces, hoy, lunes 23 de enero, el título para este día es Lo que Satanás inculca, lo grabado en la raíz y la naturaleza. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. ¿Amén? El título, una vez más, habla de lo que Satanás inculca, lo grabado, la raíz y la naturaleza. Juan 19, 30, la palabra de Dios en esta mañana nos dice, nos muestra, nos enseña que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, Cristo lo consumó todo en el cruz del Calvario. Él cumplió la más grande promesa de Dios para la humanidad, de Génesis 3:15, la cumplió Cristo, la simiente de la mujer que vino a volvernos una vez más al Padre, a regresar a nuestra identidad, nuestra autoridad como hijos de Dios. ¿Amén? Jesús consumó todo, la tiniebla, todas las tinieblas en la cruz. Lo hemos leído en Juan 19:30. Es decir, se cumplió la palabra prometida en el libro de Isaías de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo podemos ver en Isaías 7:14. Después de 700 años, Mateo 1, 19 al 23 confirma el nacimiento de Cristo, el Mesías, a través de María. Entonces fue una obra sobrenatural, un milagro sobrenatural sobre la vida, sobre el vientre de María, y de esa forma pudo nacer la más grande promesa para nuestras vidas, Jesús, el Cristo, la simiente de la mujer, profetizado de Génesis 3:15, lo podemos ver en Éxodo 3:18, Isaías 7:14, lo podemos ver en toda la Biblia del Antiguo Testamento, y la llegada se produjo en el tiempo en el cual Herodes estaba matando a los niños, y se levantó un hombre, una mujer, María, José, los padres de Jesús, y pudieron realmente recibir esta promesa para la humanidad. Amén. También se habló, o se había profetizado, que sufriría de dolor en la cruz. Esto lo vemos en Isaías 53, del 3 al 5, que dice, ciertamente, Él llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Entonces, Él tenía que sufrir por nosotros. Y esta palabra se cumplió cuando Cristo fue azotado, cuando Cristo fue crucificado, Él fue molido por nuestros pecados. Amén. Entonces, de esa forma nosotros recibimos una sanidad espiritual, una sanidad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces Jesús cumplió, o Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme también a las Escrituras. Entonces, todo lo que Jesús hizo en su ministerio en la tierra, cuando murió y resucitó, todo lo que quedó registrado, o todo, mejor dicho, seguía anunciando desde muchos años la venida del Mesías a través del Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de la más grande promesa de Dios de Génesis 3:15, a través de los libros proféticos, a través del Salmo, a través de los libros de historia, de Primera y Crónica, de Samuel. Todos esos libros nos hablaban de la venida de un Mesías, como es Cristo. Entonces, por eso dice acá, en 1 Corintios 15, del 3 al 5, que Jesús murió conforme a las Escrituras y también resucitó conforme a las Escrituras. Tercer día, como lo había profetizado la Biblia. ¿Amén? Entonces, en 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme en las Escrituras, está hablando el apóstol Pablo, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, apareció primero a Pedro. Entonces podemos ver realmente que la muerte y la resurrección de Cristo está profetizada desde muchos años atrás, se da cumplimiento en la cruz del Calvario. Pero la pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿qué es lo que Jesús enseñó durante 3 años en su vida pública? Estuvo en la tierra, empezó su ministerio a los 30 años hasta los 33, tuvo y enseñó muchas cosas. Vamos a verlo en esta mañana. Amén. Primero, en Mateo 5, en capítulo 5, Jesús habla de las bendiciones incorrectas y nos da cuenta, si nos damos cuenta de lo que dice, conoceremos cuáles son las bendiciones correctas. Cuando leemos el capítulo 5 de Mateo, nos podemos dar cuenta realmente las bienaventuranzas, lo que Jesús enseñó, las bendiciones correctas delante del Padre. Entonces, nosotros estudiamos este capítulo, podemos ver realmente cuáles son cuál es lo que Dios quiere para nuestra vida, qué es lo que realmente tenemos que buscar y qué es lo que tenemos que cambiar. Lo que se ha enraizado, lo que se ha grabado, lo que se ha hecho en naturaleza en nosotros, eso tiene que cambiar, porque de esa forma no podremos recibir la respuesta y las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para que en esta tierra lo podamos cumplir y podamos disfrutar. Amén. En Mateo 6, capítulo 6, habló de la oración incorrecta. Amén. Vemos ahí a través del modelo que enseñó a sus discípulos del Padre Nuestro, enseñó cuál es la bendición o cuál es la oración correcta. De hecho, que los discípulos de Jesús no sabían orar. Ellos le preguntaron, le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús le enseñó, le mostró el modelo a seguir, no para repetirlo como logro, sino para orar con entendimiento, que nuestra oración es dirigida siempre a nuestro Padre Celestial. Pero dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 6, Jesús enseñó a sus discípulos, y para que sus discípulos lo transmitieran a todos nosotros, era la oración correcta. Amén. Porque también habló de una oración incorrecta. Esa oración incorrecta que no llega, simplemente que no llega a Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. En el punto número 3, habla en Mateo, el capítulo 7, habla del culto incorrecto. Amén. De cómo las personas están viviendo bajo un culto incorrecto. Entonces, si nosotros realmente entendemos la palabra de Dios, vamos a poder dar frutos. Por eso Mateo 7 habla realmente de los importancia de los cimientos. Mi vida espiritual tiene que estar conectada al culto. La importancia del culto, cuando entendemos eso, vamos realmente a poder entender cuál es un culto incorrecto. Cuando conocemos la palabra, cuando conocemos el Evangelio, es decir, cada domingo en nuestras iglesias sale la palabra de Dios para la semana, se da cumplimiento en la semana. Esa es la palabra del púlpito que me va a dar victoria en cada área de mi vida. Amén. La bendición del culto. Ahí, si yo tengo victoria en el culto, podré tener victoria en toda la semana. Y en el punto número 4, en Mateo capítulo 13 habló Jesús de la fe incorrecta. Capítulo 13 de Mateo. Amén. Vemos en el capítulo 13, Jesús habla de la palabra del sembrador y la forma correcta de que la semilla de la palabra es sembrada en nuestro corazón. Cuando es sembrada, da mucho fruto. Entonces nosotros tenemos que entender el Evangelio. No es simplemente leer por leer, ir a la iglesia por ir. No solamente es vivir una fe, vivir nuestra vida de una fe de una forma incorrecta, sino tenemos que vivir nuestra fe, nuestra vida de fe, conforme a lo que Dios ha planificado en su palabra, lo que Dios nos da. Pues a través del capítulo 13 Jesús nos enseñó eso. Amén. La palabra sembrador, Jesús explica esta parábola, qué significa todo esto. También habla de la palabra del trigo y la cizaña, y también nos muestra que esta semilla de la palabra de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña, pero crece de tal forma que puede ser muy grande. Amén. Esa es la forma de fe que tenemos que tener delante de una fe correcta, puesta nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza solamente en Dios, no en el hombre. Y de esa forma
tendremos una fe correcta delante de Dios. El punto 5 habla en Mateo 16, del 13 al 20. Habló del concepto incorrecto acerca del Mesías y explicó sobre el Evangelio correcto. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dieron una respuesta incorrecta acerca de quién era Cristo. La gente decía que a Jesús miraban como a Jeremías, como a Juan Bautista, como Elías, pero cuando el Señor, cuando mejor dicho Pedro da la más grande respuesta, cuando Jesús le pregunta, pero ¿quién dice ustedes que soy yo para qué soy yo para ustedes? Ahí es donde Pedro responde la más grande respuesta para la humanidad, la más grande respuesta sobre esa fe, sobre esa respuesta, Cristo edifica su iglesia. Amén. Responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esa respuesta, esa revelación no te la dio tu entendimiento, tu capacidad humana, sino fue revelada por Dios mismo. Fue una revelación divina de parte de Dios. ¿Amén? Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión de Jesús de Cristo, Cristo edifica su iglesia. ¿Amén? Entonces, esa es la forma que Jesús explicó eh, lo incorrecto que la gente pensaba del Mesías y explicó el evangelio correcto. En el punto 6, habla en Mateo 17, del 1 al 9, habló de la iglesia incorrecta, de que la iglesia estaba basada en las tradiciones de Moisés, de Elías. Es por eso que en el monte de la transfiguración Dios les mostró que solamente a través de Cristo, solamente a través del reino de Dios, solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo, ellos podían tener y levantar una iglesia correcta, establecida sobre Cristo, no sobre lo pasado, no sobre Moisés, no sobre la ley, sino sobre la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se cumple. Amén. Entonces vemos ahí que los 66 libros de la Biblia se están cumpliendo a través del Mesías, de Cristo. Y en el punto número 7, habla en Mateo 18, el 1 al 10, habló sobre el éxito incorrecto. Entonces nosotros podemos ver realmente en el capítulo 18 cómo Dios enseña a sus discípulos quién es el mayor en el reino de los cielos. Y trajo un niño porque ahí los discípulos estaban peleando por quién iba a sentarse a la izquierda o a la derecha, quién iba a ser más grande, quién iba a ser primero delante de todo. Y cuando Jesús trajo a un niño, le dijo, el que no se hace como este niño no podrá entrar al reino. Entonces nuestro verdadero éxito es tener la fe de este niño, poner nuestra mirada absoluta en Dios, y de esa forma podremos realmente tener la respuesta del éxito en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Amén. También habló sobre perdonar y también habló sobre la oveja perdida. Entonces, nuestro verdadero éxito está simplemente en conocer a Jesús como el Cristo, tener nuestra vida consagrada a Dios, poder realmente entender de que nuestra fe tiene que estar puesta absolutamente en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque si nuestra fe está puesta en el hombre, si nuestra fe está puesta en una organización, si nuestra fe está puesta en un sistema humano, vamos a fracasar. Entonces, si yo conozco realmente plenamente a Dios de una forma correcta, mi éxito será correcto. Y lo incorrecto que se ha grabado será quebrantado. Lo que se ha enraizado, lo que se ha grabado, lo que se ha naturalizado en nosotros, va a desaparecer cuando entiendo perfectamente la palabra de Dios. Amén. Al fin y al cabo, Jesús habló solamente una cosa. Habló del reino de Dios, dijo que de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, cuando habló de las bienaventuranzas en el monte. Amén. En el monte de las bienaventuranzas. Y también dijo, y más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Busquemos simplemente a Dios, su palabra y su justicia. Eso es lo que Jesús nos enseñó, las cosas espirituales. Porque si entendemos las cosas espirituales, las cosas físicas, materiales se darán para el cumplimiento del gran llamado de Dios para la humanidad, de que nosotros podamos realmente ir a predicar el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Predicar el Evangelio a las 237 naciones y a 5.000 tribus, como entendiendo estos principios bíblicos que Jesús enseñó en sus 3 años como ministerio que tuvo en la tierra. Amén.
En los últimos momentos, o en los últimos momentos, habló también acerca del reino de Dios durante 40 días. En Hechos 1:3 podemos ver, en el monte del Olivar. Después de resucitar, lo que Jesús enseñó a sus discípulos es esto: los principios, el reino de Dios, para que ellos nunca más puedan desmayar, nunca más puedan retroceder. Ellos, con esta conclusión de Hechos 1:1, soy Cristo, de Hechos 1:3, el reino de Dios, y Hechos 1:8, tuvieron una conclusión en sus vidas y nunca más volvieron a hacer lo mismo. Y proclamaron el Evangelio, establecieron la palabra de Dios en cada campo donde ellos estaban. ¿Amén? Entonces, si nosotros en esta mañana quebrantamos a través de Cristo, lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado, lo que se ha naturalizado en nosotros de una forma incorrecta, podremos tener realmente ser sus testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Entonces, que en esta mañana podamos entender eso. Entonces, también podemos ver que cuando Cristo resucitó, prometió que obraría junto con toda potestad en el cielo y en la tierra y con el poder del trono celestial. Amén. El Cristo resucitado nos dio esa autoridad a nosotros que somos iglesia, a nosotros que somos los evangelistas, para poder proclamar el evangelio absoluto de Jesús como el Cristo, el pacto absoluto de Génesis 3:15, cumplido en Cristo a través de su muerte y de su resurrección. También vimos que los 120 personas, los discípulos que entendieron esto, conquistaron el mundo. Se levantó ahí en Hechos 2, 120 personas. Después se levantaron 3.000 discípulos que tuvieron la conclusión que solamente a través de Cristo podían vencer a cualquier imperio, cualquier circunstancia, cualquier evento que se venía sobre su vida. ¿Amén? Por eso en esta mañana tenemos que entender eso, que lo más grande de nuestras vidas es que tenemos que entender de que Jesús lo consumó todo. Por eso Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. ¿Qué se consumó? Nuestras vidas, ese pecado original que no nos permitía disfrutar de Dios. Por eso lo que hace Satanás en este tiempo es inculcar lo grabado, la raíz de la naturaleza en el ser humano. De Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, el falso éxito, el chamanismo, los no creyentes, todo eso está grabado en el ser humano. Entonces, a través de entender y experimentar el Evangelio de una forma personal, se quebrantan las obras de Satanás en nuestras vidas. Amén. Es quebrantado a través de conocer perfectamente el plan de Dios escrito en la palabra para nuestras vidas. Entonces, que en esta mañana podemos entender eso. Que podemos entender que realmente Dios ha consumado todo. Entonces, ¿cuál es la oración esta mañana? La oración del pacto. Es: Dios, te damos gracias. Guíanos para que conozcamos que Cristo, que resucitó, está junto con nosotros con el poder del trono. Que disfrutemos solo el reino de Dios y las obras pertinentes de tu reino, para que salgamos todo, o para que salgamos todo lo grabado, la raíz y la naturaleza que nos inculcó Satanás, como los 120 discípulos que salvaron el mundo. Amén. Que podamos salvar este mundo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque a través de la cruz del Calvario tú lo consumaste todo, Padre. Juan 19:30 dice que consumado es. El pecado original fue consumado. Nuestro pasado, nuestro presente y futuro, Señor, están seguros en ti, porque nos diste, Señor, la más grande respuesta, la salvación. Nos diste el más grande regalo, la oración, para poder comunicarnos contigo. Por eso, Padre, oramos para tener esa conclusión cada día en nuestras vidas. Así como los 120 discípulos, así como los discípulos del Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de Hebreos 11, los hombres y mujeres de Romanos 16, los 7 remanentes de la Biblia, y cada personaje, Señor, de la Biblia experimentó el pacto absoluto de Jesús el Cristo, el pacto absoluto de Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Permítenos en este tiempo, en esta semana, poder disfrutarlo, Padre. Oramos por este tiempo, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén. Y amén, hermanos, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana, una vez más, con nuestro diario de oración. Amén. Bendiciones.